Buenas noches, profesor. Soy Diego Rodríguez y estoy trabajando con mis compañeros Cristian Gutiérrez, Santiago Coronado y Luis Suárez. Vamos a comentar, como ya es de costumbre, la guía de antropología, no sé cuál es. No es la guía de antropología, de origen del ser humano. Entonces, empecemos. Sin dar más rodeos, empecemos de una. La primera pregunta es, ¿se han despejado todas las incógnitas que plantea la evolución? ¿Qué opinan? Bueno, entonces yo creo que la evolución es una teoría muy contundente, por decirlo así. Si esta pregunta quiere decir que hay algunas cosas que la evolución no ha podido explicar, es lo que entiendo de la pregunta. No sé tanto del tema como para decir que el ornitorrinco en realidad no proviene de un ancestro común con los patos y con los castores, porque no sé nada de eso. Pero creo que la teoría de la evolución tiene una teoría concisa, que es difícil de romper. Tiene que haber una excepción muy brava para refutar esa teoría. Creo que es difícil refutarla, ¿saben? Porque de alguna forma todos venimos de algo. Y esta teoría plantea que todos venimos de un ancestro común. Así que es difícil refutar algo tan conciso, tan Pues fuerte. pronto sí, bueno, no es refutar como tal, pero o sea, pues por ejemplo en el mar hay especies de animales que desde hace, o sea, décadas, siglos, no han cambiado, no han evolucionado como tal. Entonces, con las especies que no han evolucionado, bueno, aunque sí, piensa que no. Las especies que no evolucionan es porque están suficientemente adaptadas a su entorno como para no necesitar cambiar nada. Pero es que, por ejemplo, los tiburones solo se han reducido de tamaño para consumir menos comida. Pero sigue siendo básicamente un tiburón que un megalodón de los que hay hace millones de años. Porque sus facultades físicas ya los tienen adaptados a su entorno, a lo que tienen que hacer. Sí, pero de igual forma yo creo que aún deben haber incógnitas por responder, ¿no creen? O si no, ¿por qué hay tantas teorías conspirativas? Tantas teorías de cómo se creó el ser humano. O sea, si ya hubiéramos despejado todas las incógnitas y estuviéramos al 100% seguros, solo habría una, que sería la que dominaría. Sí, tienes razón, porque por algo es que hay diversidad de opiniones y de puntos de vista, ya sean teológicos o científicos. Y pues hay unos que otros que tienen más bases que se fundamentan, pero aún así... ¿No? O sea, los eslabones perdidos que hay entre la evolución para llegar a nosotros. Sí. Sí. Siguiente. Sí, pero de todas formas es un escalón que nos saltamos, por decirlo así. No digo que no exista un eslabón perdido porque hay un cambio muy abrupto entre ellos y nosotros. Pero creo que todavía falta descubrir muchas cosas. Todavía falta fundamentar muchas de las teorías que se plantea al ser humano actualmente. Y creo que de todas formas es una buena... es una buena teoría, la evolución. Es como la base, en fin. Pero pues sigamos. Correcto. Segundo, ¿en qué aspectos ha cambiado más el ser humano? ¿O en su manera de vivir? ¿Qué opinan? Pues, en su manera de vivir ha cambiado demasiado con todo esto. ¿Manera de vivir o es aspecto físico? Pues la verdad yo estoy ahí debatiendo, porque es verdad que pasamos de vivir en cuevas y cazar animales actualmente, tener muchas comodidades. Cansarnos por estar sentados mucho tiempo. Literal, antes cazábamos mamut y ahora nos cansamos por estar sentados. Eso sí fue un cambio muy, yo diría que positivo, porque en cierto sentido nos facilitamos la vida. Y también porque los mamuts se extinguieron. Pues los extinguimos. Pues cambios en sí de las personas, pues ha habido, obviamente nuestra inteligencia aumentó y todo, pero yo no sé si ustedes han escuchado esa noticia o ese estudio que dicen que actualmente los jóvenes se están volviendo más brutos
por así decirlo, que antes, porque ahora, digamos, los exámenes del coeficiente intelectual, las nuevas generaciones lo están teniendo con puntuaciones muy bajas, y pues en sí hemos evolucionado, pero lo malo es que dicha evolución tecnológica y mental hace que las nuevas generaciones se vuelvan un poco más inútiles y algunas ya ni siquiera, pues, ¿cómo decirlo así? En eso tienes razón. Mucha razón. ¿No? En eso tienes razón, pero yo creo que es culpa del sistema. Sí, Porque también es por todo eso. cambió. Todo cambió en prácticamente todas las áreas cuando empezó a surgir la tecnología. Pero nosotros tenemos exactamente el mismo sistema de educación que tenían nuestros abuelos. Nuestro sistema educativo no está adecuado a las capacidades y a los alcances que tiene la tecnología actualmente para nosotros. Todavía nos prohíben buscar cosas en internet, bueno, no nos prohíben, pero todavía los profesores prefieren que lo busquemos en libros, cuando ya tenemos a nuestra disposición esas cosas. Siento que el sistema es el que está haciendo que nosotros perdamos esas capacidades. Si nos dejaran explotar libremente los recursos de aprendizaje que tenemos, yo creo que estaríamos mucho mejor. Pero es que también hay que tomar en cuenta un papel importante de los libros. Claro, porque hay cosas que en el internet, en la época actual, no han podido ser digitalizados. Por ejemplo, no sé, historias muy interesantes que pues, no en el internet no están disponibles, ya sea porque es muy difícil de encontrar el libro original o bueno, así, o sea, tiene muchos peros también, y pues la información en sí también va perdiendo sentido, pues porque la gente también se ya me perdí en el punto. ¿Cuál es mi opinión? Voy a seguir su... Pues respecto al tema de que está tratando Santiago de los libros, yo diría que sí, o sea, la tecnología en sí nos está dando bastante, pero si ustedes se ponen a pensar, creo que nuestros padres en su época tuvieron un potencial más abrumador y una capacidad cerebral mayor a la de nosotros por el simple hecho de que ellos no tenían el software o una memoria para guardar la información. Ellos la almacenaban en el cerebro, mientras que nosotros ya nos simplificamos a que no hay necesidad de como grabarlo en el cerebro si ya lo podemos tener en una memoria. En sí, Correcto. yo concuerdo que nuestras generaciones se están volviendo bastante brutas, flojas, y aunque duela admitirlo, tienen razón, ya casi no leemos libros, sino consumimos contenido basura, y bueno, tampoco es que sea tan malo, pero pues, en cierta forma tiene razón. Porque ¿qué? Actualmente había un dato que me interesó, que la atención que le prestamos a algo actualmente es menor que la de un pez globo, o sea, estamos muy jodidos. Wow. Qué deprimente. Ok, de todas formas pienso que es por lo mismo. Es decir, sí, nuestro coeficiente intelectual ha bajado, pero siento que es porque no estamos adaptados. Nuestros sistemas de gobierno no están, bueno, algunos no están adaptados a lo que tiene este nuevo siglo, a las cosas que puede ofrecer este siglo, no las hemos explotado. Okay. Y lo que decía Santiago de los libros, yo siento que, de nuevo, es por lo mismo. ¿Para qué digitalizar un libro que no tiene público? Es decir, tenemos un libro que nos cuenta la historia de Bachué. Supongamos que no hay nada de Bachué en internet, pero las nuevas generaciones, concuerdo con ustedes, no están muy interesadas en lo de antes, sino están más interesadas en lo de ahora o en el futuro, por lo que no se digitalizan esos libros porque no hay quien los compre, quien los lea, quien los consuma. Buen punto. ¿Sigamos al tercero? Uy, nos salimos horrible del tema. Uh-huh. ¿En qué se diferencian las agrupaciones animales y las sociedades humanas? ¿Qué opinan? Europa y ellos no, que de cierta forma seguimos siendo Pues ellos se algo comunican, primitivos. nosotros también nos comunicamos. Es verdad. No, pero por ejemplo nosotros tenemos un sistema judicial. Pues es que decir la inteligencia en sí ya se queda demasiado ambiguo, porque
sí somos inteligentes y eso nos separa de los animales, pero hay animales también que son inteligentes y me atrevería a decir que, bueno, mejor no digo eso, más bien digo que pues la inteligencia supongo que es lo que nos divide de los animales, pero en sí Ok, todavía seguimos siendo animales en ciertas características. O el espíritu, ¿verdad? Puede ser también. como individuos somos enemigos, como individuos somos animales, pero cuando somos un grupo de seres humanos, lo cambiamos absolutamente todo, porque los animales no tienen, ¿cómo decirlo?, esta capacidad de razonamiento que les permita decir, oye, ¿por qué salgo a cazar todas las tardes y no encierro a un grupo de vacas aquí? ¿Por qué no cojo este palito y le prendo fuego para protegerme de otros animales que me pueden comer? Siento que es esa capacidad de razonar, de resolver problemas, la que hace al ser humano una sociedad, no quiero decir superior porque es un miércoles, pero sí, que en cierta manera es de sociedad. Porque, por ejemplo, No las los hace hormigas, tan únicos, bro, porque si usted se pone a como a analizar la naturaleza en sí, va a encontrar que hay animales que también toman ciertas características que los humanos tenemos en cuenta como lo es el trabajo en equipo y la solución de problemas, como por ejemplo los las cuervos. hormigas, Hormigas o Los las cuervos son muy inteligentes, incluso no sé dónde fue que decía que los cuervos eran los animales más, bueno, las aves más inteligentes porque su habilidad para resolver problemas precisamente era increíble. sí, y de hecho hay Hubo un evidencia de experimento que de los eso. cuervos están evolucionando, porque están utilizando herramientas como palitos para sacar Sí. escarabajos de los Sí. troncos. Sí, Pero sí, es que- pero ¿sabe qué le falta? Es que les falta trabajar en sociedad. Sí, también tiene razón en eso. Pero, sin embargo, no podemos negar que nosotros, desde el inicio, le hemos copiado muchas cosas a los animales. Por ejemplo, nosotros los veíamos cazar o reproducirse y nosotros imitamos eso. En un principio Correcto. nosotros los imitamos. ¿Sabes lo único que cambió en Sí. eso de la reproducción? Que ahora los que buscan reproducirse son bueno, en la naturaleza los machos buscan a la hembra, mientras que con nosotros las personas es al revés, y por eso yo a veces, ¿Qué? porque ahora las mujeres son las que buscan a los machos y eso debería ser al revés. Pues no en todos los casos. Salto, naturaleza skip, es sabia, skip, hermano. skip, Sabia. skip, No se skip, salgan de skip. tema. No en todos los Aunque, casos. si lo piensan, el sexo es una característica mucho más humana que los animales. Que yo sepa, solo hay 2 especies en el planeta Tierra que tengan sexo por mero placer y no por necesidad de reproducción: los seres humanos y los delfines. Los delfines tienen varias actitudes humanas. Los delfines se drogan con peces globo. Los delfines Uy, no. cazan en manada. Y los delfines tienen sexo por simple placer. Es Lo que como quiere es, siempre- eso podría ser una explicación de por qué son los segundos animales más inteligentes. o Tienen adaptaciones como que les los permiten de tener los un mayor. Simpson, que aparecían que los delfines dominaban todo Springfield. Ay, no sé eso. Sí. Bueno, pero en conclusión, ¿Sabe? no En somos- resumen, yo diría que lo que nos diferencia de los animales es que nuestro nivel de Resolución de problemas. bueno, sí, no, hablo de nuestro nivel de comunicación, por así decirlo, de socialización, Tiene sentido. es un poco más elevado. Y Ah, si lo sí. fusionamos con nuestra inteligencia y el razonamiento, pues es lo que nos pone en la cima de la cadena alimenticia. sí, muchos aspectos que queremos que nos hacen muy diferentes de los animales, en verdad, no son así porque muchos animales hacen lo mismo. Y ya está. En conclusión, la verdad, somos bastante parecidos y muy pocas cosas nos diferencian. Sí, solo que las pocas cosas que nos diferencian son los que marcan una diferencia abismal. En fin. ¿Qué puede llegar a ser el humano? Esperen. ¿Se puede llegar a ser humano fuera de la sociedad? Pues se supone Yo digo que sí. un humano es un ser social, ¿no? Quizás Pero se de cierta refiere forma, a eso. un humano, si se concentra en cierta materia, puede hacer maravillas por sí solo. Porque voy a tomar, por ejemplo,
bueno, iba a tomar, por ejemplo, un personaje ficticio, pero voy a tomar, por ejemplo, a personas de la vida real. Por ejemplo, los practicantes de artes marciales en las zonas de Asia. Yo he escuchado historias de que hay personas que se vuelven básicamente ermitaños y adquieren una concentración espiritual y una fuerza increíble y sin necesidad, o sea, aislándose completamente de la sociedad. ¿Ustedes sabían que Isaac Newton, o sea, era un antisocial increíble, que incluso se dice que murió virgen, pero que sus aportes a la ciencia fueron tan impresionantes porque él era muy exigente en su lectura diaria y demás cosas así? Muchachos, vuelvo. Ok, muchachos, sigamos debatiendo de este punto porque la verdad nos ha quedado muy claro. Pero el ser humano, si estuviera lejos de la sociedad, se convertiría en un animal. O sea, comenzaría a actuar por instinto y a cazar por necesidad. Yo creería que sí, ¿no? Porque el lugar en donde está lo obligaría a adaptarse, a hacer esos cambios en vez de tipo simplemente salir a la esquina y comer carne o algo así. Él tendría que ir a cazarla, crear su propia. Sí, también puede ser ese ejemplo en el que, ¿cómo se llamaba esa película donde un señor cae en una isla y empieza a hablar ¿Náufrago? con ¿Náufrago? un mono? ¿Náufrago? Creo que sí, entonces creo que la falta de sociedad hace que te vuelva, o sea, que uno empieza, o sea, ya es como hablar con otras personas, ya es como un instinto para poder solucionar sus problemas emocionales, o aunque sea saber cómo está la otra persona, o así, o como sentirse complementado con alguien más. Necesita de hablar. Pues no necesariamente a veces es así, si se ponen a pensarlo, porque, o sea, hay veces, o sea, sí, el humano es un ser sociable, pero hay veces que un humano solo puede hacer, mejor dicho, maravillas, ¿no? Aunque porque parte del crecimiento de una persona es recibir la opinión del otro, pero digamos hay veces que con disciplina y bueno, con un buen manejo de su personalidad, una persona sola puede seguir siendo social, pero puede seguir siendo sola, claro, ¿no? Bueno, pero entonces, en conclusión, la película de Náufrago sí se adapta muy bien a esta pregunta porque al estar fuera de la sociedad, él literalmente se le activaron los instintos básicos que fue sobrevivir, buscar agua, comida y refugio. Pues en sí el instinto de supervivencia en los humanos aún está. Ok. Lo siento por haberme ausentado. ¿Terminaron esa pregunta? Sí. Vamos a la siguiente. Va. Entonces tenemos un pequeño texto que dice la lucha por la supervivencia. Y luego dice, ¿qué razones explícitas e implícitas se dan en el texto para justificar la lucha por la supervivencia? Déjate ya la vida, variaciones inútiles. La lucha por la supervivencia. Razones explícitas y implícitas. Ok. Esta de la supervivencia como la selección natural. La cosa de que el organismo que tenga más posibilidades, no más posibilidades, sino mejor adaptación. Sí, el que esté mejor adaptado a su entorno va a ser el que sobreviva y el que va a pasar esos genes que pueden sobrevivir a ese entorno a la siguiente generación. Son los que tienen mayor posibilidad de reproducción. Pero ¿qué razones explícitas e implícitas en el texto? Grande, complejo, talla la vida. No dice nada más. Ok. Este texto habla sobre selección natural. Pero es que no de igual forma todas las especies luchan por sobrevivir, pero pues ahí aplica la ley de la selección natural, a pesar de que ellos quieran sobrevivir, no están adaptados para su medio, tipo los dodos. ¿Godos? Dodos. Dodos, ok, lo siento. Bueno, sí, el instinto de supervivencia es algo que todo ser vivo comparte, ¿no? Solo que hay unos que diría yo que son más fuertes que otras especies y por ello unas han logrado vivir más que otras. A menos de que ocurra una catástrofe a nivel global, eso sí ya sería otra cosa.
Pero en sí, si fuera lucha entre especies, pues obviamente ganará el que es como más fuerte, el que está mayor adaptado, como dice Diego. Sí. Siguiente entonces. ¿Cómo explica Darwin la permanencia de las variaciones útiles al hombre? Vale, sí. Ok, yo creo que con esto de variaciones útiles al hombre se refiere a las características únicas que tiene un individuo que benefician al hombre de cierta manera, como por ejemplo las vacas, sí, como para Sí. cosas de ganadería y cosas así. O los Pero no solo tengan en cuenta la flora, la fauna. También la flora es algo que el hombre ha utilizado mucho, que el hombre ha aprovechado. Como por ejemplo, los mayas, creo que eran los mayas separaban los maíces, ¿cómo se llaman? Los maíces que traían los granos más grandes y más suculentos, los separaban y plantaban más esos que los otros, que los que no tenían granos tan grandes. Por lo que como resultado tenían pues cultivos más sustanciosos, mejores posibilidades de sobrevivir y por consecuente siguieron haciéndolo hasta que pues consiguieron la perfección del maíz. O sea, el humano en sí está provocando, digamos, una selección natural por su propia mano, ¿no? Pero eso no es selección natural, No, eso es perdón. selección artificial. Es, Sí, es eso, el mismo concepto, selección pero artificial. provocado. Es el mismo concepto, pero provocado por otra especie. En este caso, el hombre. Que utiliza- actualmente también se está haciendo lo mismo. Sí, con varias especies están. ¿Se acuerda lo que vimos en biología de estos Sí, animales el que las personas iban modificando? Esas vacas que estaban más grandes de lo normal. A lo que usted se refería con lo del alimento, bro. Lo de la super vaca. Sí. Los super vacas. Sí. Las supervacas. Las Lo de los tomates. Bueno, Sí. O los pollos que no tenían alas para. Alas, plumas. Uf, qué trauma. Pero sigamos. sí, de cierta forma, esas son cosas que benefician al hombre. En este caso, de manera alimenticia. Las gallinas que no tienen plumas, pues benefician al hombre en el sentido que le quitan el trabajo de desplumar una gallina. Y el O sea, hombre mantiene sí. esas genéticas. O sea, si el humano ve lo que le sirve y hace todo lo posible para que se vuelva cada vez más fácil al momento de utilizarlo. La Tal cual. selección. Como las Selección frutas artificial. también, ¿no? Que en el pasado las frutas que conocemos hoy en día son muy diferentes, ¿no? Entonces fue por medio de la selección artificial, como dicen. Que Yo las escuché formas- que los plátanos tenían semillas y que los modificaron para que fueran más sencillos para comer. Yo no sabía eso. Uy, gran dato. Sigamos entonces. Ok. Tenemos el sexto, es otro texto. La revolución de la mente se titula y dice: la primera pregunta, ¿en qué consiste la revolución que se menciona? ¿En qué consiste? A ver, en el texto lo que nos dicen prácticamente es, nos dan un antes y un después de cuando nosotros usábamos las pieles de los animales para vestirnos y cazábamos, hasta se podría decir hasta acá, la actualidad. En fin, entonces se revolucionó una mención. Yo creo que la revolución es por parte, no, pero eso sería más evolución. Es que no sé cómo explicarles esta parte del humano. A ver, la revolución de la que habla el texto es el antes y el después de lo que hizo el hombre para volverse lo que es ahora. Cosas tan pequeñas como taparse con la piel de alguien, de algún animal que cazó, o cosas tan pequeñas como ir en grupo o atrapar un grupo de pajaritos y comérselos periódicamente. O sea, Son la cosas- revolución, usted se refiere a las herramientas que empleó el ser humano, ¿sí? Herramientas sí, pero más que todo actitudes. Es- Sí, porque herramientas también utilizó, está bien. Cuando empezamos a usar lanzas, pues se facilitó muchísimo más la cacería. Y eso de alguna forma fue una revolución. Aunque O sea, si en lo sí fue la piensan, el hombre- inteligencia. Sí, pero el hombre tuvo muchas ventajas a la hora de evolucionar. Por ejemplo, este dedito de aquí, somos el único grupo de animales, junto con los primates, que tienen esta cosa que nos beneficia
infinitamente la vida, y la supervivencia y la evolución. ¿Qué puede hacer un pez si no puede defenderse de un tiburón? Si los peces, si los peces tuvieran pulgares, probablemente ya habrían descubierto la forma de defenderse contra los tiburones y así así permanecer en el ambiente. En fin, sí, creo que el humano tuvo muchos beneficios, No quiero traumatizarme. muchos. Ok, el siguiente dice: ¿en qué aspecto se muestra superior el humano a la naturaleza? Pues creo que esto ya lo habíamos hablado, ¿no? En lo primero. Sí. Pues lo de la inteligencia como tal. O sea, Sí, pero aquí dice... desarrollamos más de los No, pero es que aquí dice: ¿en qué aspecto se muestra superior el ser humano? ¿Por qué creemos que somos superiores al resto de seres vivos? Pues en sí, por ahora no somos del todo superiores, porque en sí lo que nos separa de la naturaleza es la inteligencia, sí, pero actualmente nuestra inteligencia se encuentra limitada, a pesar de que va creciendo, pero muy poco a poco, porque por ahora no hemos logrado en sí calmar ciertos acontecimientos naturales, porque en sí la naturaleza actualmente, con todo lo que ha hecho el humano con la industrialización y el crecimiento de empresas, ha hecho que la naturaleza se vuelva en sí loca. En sí. Pues en sí nos separaría era que tendríamos como la tecnología actualmente como para volver caca el mundo. Bombas nucleares y Sí, Pues aparte de las bombas nucleares, la contaminación en sí, porque actualmente el cambio climático es más que todo por ello. Los tornados y demás cosas es por el daño a la atmósfera en sí, por así decirlo. sí. Ok, sí, me gusta. Siguiente. ¿En qué consiste el avance intelectual que presenta el ser humano? ¿En qué consiste el avance intelectual? ¿En qué consiste? En el raciocinio, ¿no? Sí, Y pues sí, sería eso. Siento que el avance intelectual depende de la época. Todo depende de la época, pero el avance intelectual en una manera más especial, porque cada generación ha enfrentado sus propios problemas. Y en un momento en el que no había cómo predecir que venía un huracán, la gente se esforzaba en crear una teoría de por qué ocurrían los huracanes. Y crearon cosas como los horóscopos, que para su momento era un avance intelectual. Los horóscopos para predecir el futuro de las personas dependiendo de en qué época del año habían crecido, la posición de los astros con respecto a la Tierra y cosas así. Pero, por ejemplo, en estos momentos en los que nosotros vivimos, el avance intelectual se está centrando únicamente en la tecnología. Estamos ignorando otras áreas importantes como lo es la filosofía, el encontrarse uno mismo, la psicología. Así que sí, siento que depende de la época. Ahora estamos buscando qué computador es más potente para jugar con mejores gráficos. Antes estaba en ese botoncito que dice grabar. listo. Ok, ¿Ves, güey? creo que el profe ya nos escucha. Se nos acabó la reunión, así que tuvimos que cortar esta parte. Pero seguimos. El séptimo punto dice: ¿por qué el origen del hombre es un problema filosófico? ¿Qué opinan? Pues porque el hombre digo quiere que es un saber. problema filosófico porque dependiendo de nuestro origen se empieza a comprender más sobre nuestro comportamiento, y como la filosofía estudia también el comportamiento de la persona como individuo, yo creo que entender el origen de dicha persona en general ayuda a comprender el comportamiento de la persona. Yo por eso creo que se crean tantos dilemas en el origen del humano, porque el origen del humano es la base de todo para entendernos como individuos o seres vivos, ¿no? Lo tengo desde otro punto de vista. Creo que el origen del ser humano es un problema filosófico por las religiones que han intentado dar explicación al origen de todo. O Siento sea, que la dualidad que presenta eso, ¿no? sí, lo espiritual y lo científico. sí, tal cual. O sea, es un problema filosófico porque hay personas que no aceptan lo que otras dicen. Desde ambos bandos.
Sí, Rayos, se me escapó. es un problema filosófico porque hay muchas formas de explicarlo, Sí. tanto desde la religión, la filosofía y la ciencia, que no se ponen de acuerdo, por lo que se vuelve un debate de quién tiene razón. Así que, como no se ponen de acuerdo, es un problema filosófico. Breve. ¿Qué opinan? Sí, Está bien, pero- está genial. Sí. Ok. Desde el punto de vista religioso, argumenta la teoría de la creación sobre el origen de la vida. Uy, de Adán y Eva. Complicado. Argumentar. Pues, No es. Que argumentemos no en es sí esa creación desde ese punto de vista. que defendamos la teoría creacionista desde el punto cristiano. Pues yo diría que las personas empezaron a crear dichas teorías porque no tenían respuestas en su época. Intentaban verdad. buscar una como diera lugar. Porque, o sea, Quedaron con la que más acogida tuviera. pero sin embargo, por ejemplo, el profesor, hay unas clases que nos ha dicho que eso era, si no me acuerdo mal, era un mito, porque, o sea, ustedes se acuerdan que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, y pues, ¿cómo se van a reproducir? Ahí literalmente fallaría todo y se acabaría la historia de Adán y Eva. Por eso es que el profesor nos decía que era más un mito o algo así para los cristianos, si no me equivoco. sí, porque supuestamente el incesto es un pecado. Entonces, ¿cómo se reproduce? O sea, ¿sí entienden? ¿Sí entienden? O sea, ¿cómo? Sí, pero que yo sepa, después de que Caín Mató ¿quién a fue el Abel. que mató? Caín mató a Abel. Mató a Abel. Que yo sepa, Caín después tuvo más hijos con una persona de una tribu diferente a la de su familia. Pero es que... Que yo sepa. ¿Tribu no de sé. dónde salió? Literal, No eso sé, iba a decir, esas- ¿de o dónde sea, salió? Es Hay que hay que incongruencias informarnos en para sí. esto. El problema es Sí. que no estamos informados. Pero, No o sea, estamos lanzando conjeturas sin ningún argumento. Sí. que la teoría de la monologista simplemente se basa en que Adán y Eva eran los únicos humanos, salieron del Edén y pues no nos hicieron nunca saber que había más humanos aparte de ellos. Es que creo que sí nos lo dijeron saber. Es que, repito, no estamos informados. No estamos capacitados para responder esta pregunta. ¿Están de acuerdo? Y pues incluso, ahora que lo pienso, tal vez las derivaciones de raza desde Adán y Eva también fue por lo largo que vivían las personas. Porque la Biblia, según dicen, las primeras personas vivían hasta 300 años. O sea, pues digamos, si se intentara justificar en sí lo de las generaciones, se podría decir que una generación de 200 años antes se reproducía con una generación actual y pues eso formaba otra generación diferente y por eso se iban dividiendo y ya no eran tan hermanos, por así decirlo. Aunque eso también tiene varios huecos argumentales, por así decirlo. Sería muy raro. Y seguiría siendo pecado igualmente. Supuestamente que el incesto es pecado. Entonces todos seríamos pecados, pero también seríamos hermanos. Es Ignorando el tema de que Caín y Abel eran hombres. Ignorando ese tema. Ignorando ese tema. Pasemos al siguiente. Ay, no inventes. Ay, no inventes. Yo no. Ok. Dice, O sea, ¿cómo tuvieron hijos entonces? Por No, favor, perdón, ya. sigamos. Ya es que me puso a pensar eso. Uy, qué rayos. Sigamos. Es que eso tiene. es que les digo, no estamos informados. Sí, tienes razón. Eso me puso a pensar, ¿no? Entonces, favor, ¿con qué sigamos. carajo se reprodujo para tener más? Sí. Siga. La siguiente pregunta habla del fixismo. Fixismo. Dice, identifica y explica el fixismo antiguo y moderno y sus representantes. ¿Alguien sabe qué es fixismo? A ver, El fixismo no era el que. Bueno, espere, ya les digo con certeza que era el fixismo. A ver, en lo que él encuentra que es, en la guía, yo voy a dar una definición. Según torredebabel.com, dice que el fixismo plantea que las especies de seres vivos, tanto vegetales como animales, son invariables o fijas, y que los restos fósiles no deben ser interpretados como antecesores de los seres vivos actuales, sino como especies desaparecidas.
Ok. Ok, pues, a ver. O sea, habla desde que desde el inicio la especie se mantuvo así como está actualmente. Eso me parece algo Sí. muy tonto. A ver, Sí, directamente. bueno, puede que el físismo sea eso, pero ahí nos piden que expliquemos el físismo antiguo y el moderno. Y pues, es que muchachos, el antiguo habla literalmente del creacionismo, que vino un Dios que nos creó a nosotros. O sea, se relaciona con las teorías teológicas. Ujú. Y el modernismo es más al estilo de Darwin y de Cuvier, que ambos defendían la evolución como pues el medio en que los seres humanos llegaron a ser lo que son actualmente. Pero El Jorge fixismo. Jorge Cuvier dice, ¿no? O sea, dice, siguiendo la línea fixista, afirma que las especies vivas han permanecido invariables y se opone rotundamente a cualquier indicio evolucionista. Me parece un poco cerrado. Sí, Me definitivamente. parece que está muy cerrado. Y no he leído tanto del tema, pero creo que no tiene muchas formas de demostrarlo. Es decir, el fixismo antiguo se apoyaba principalmente de la teoría creacionista, porque la teoría creacionista no se mete en el tema de los animales, sino de la teoría de cómo se creó todo. En Yo cambio, creo que el fixismo antiguo se fundó más que todo porque las personas no tenían tanta, por así decirlo, tanto material como para probar lo contrario y se mantuvieron en la primera idea que les surgió. y el fixismo moderno propone que las especies permanecen invariables desde el principio. Y como ya había dicho, que las especies anteriores, los fósiles, no tienen que ser contados como antecesores, sino como especies perdidas. No. No me gusta. No sé cómo defender algo así. Santiago está silenciado, bro. Santiago está Activa el silenciado. Está micrófono. silenciado. Perdón, ¿en vez? Ahora sí. Eso entra en conflicto primero porque en el moderno Carlos y Jorge se contradicen porque uno apoya la evolución y el otro no. O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Que digamos, ninguno tenía claro la idea en sí. Pero menos la idea la tenían más claro los modernos porque los antiguos se basaron en dioses para darle una explicación a el por qué están en este mundo. Que tampoco está mal, porque todavía no sabemos con certeza qué fue lo que pasó. No está mal, pero pues... Solo es una teoría más de muchas que van a aparecer. Que hay. No solo teorías, ninguna está al 100% confirmado. O como dijimos anteriormente, solo existiría una teoría. Me pregunto si existirán en el futuro, existirán más religiones o más teorías que afirmen algo, o sea, que afirmen cómo fue nuestra creación. O sea, me pregunto si... Pues, sí, yo he escuchado en videos que he visto que en el futuro la religión se va a volver obsoleta, porque como en sí la tecnología va avanzando, pues la religión va decayendo porque ya se van encontrando más explicaciones científicas. Sí, de un pero- video ahí random que me vi de cómo sería el mundo en el futuro y O sea, no es de tristeza tu- cómo acabamos. No. No, pero sin embargo, la filosofía sí sigue siendo importante. Nos Sí, ayuda. Creo que eso O sea, en falta sí mucho. todo, en sí todo es importante porque en sí la idea de la religión y las leyendas y mitos, eso aviva y hace que la cultura de una región sea más exuberante, ¿no? O sea, pues en sí los mitos no son tan malos, por así decirlo. Yo los mitos servían para la comunicación, ¿no? O sea, Exacto, o sea, por ejemplo, cuando... O sea, bueno, creo que esto se sale un poco del tema, pero pues lo voy a mencionar un poco. Es sobre la comunicación que tenían las comunidades, ¿no? Acerca de los mitos, acerca de las leyendas y todo esto, ¿no? También, o sea, ¿qué podrían sacar de ahí? ¿Qué opinan ustedes? O sea, yo opino que tanto mitos como leyendas a mí me gusta ver lo que son cultura. O sea, no tienen nada de malo, son culturas, son
yo lo veo como una muestra de la creatividad de imaginación de una persona, ¿no? Bueno, pues... No tanto de la creatividad, sino más de la forma en la que ven las cosas que nos rodean. Y un poco de la creatividad también. O sea, También sí, un poquito. Bueno, un poquito. entonces... Pasemos a lo siguiente. 10. Identifica y explica la teoría de la evolución de las especies de Juan Bautista Lamarck. Lamarck y Darwin tenían la misma idea, así que... No, ¿sabe qué no? Acabo de mirar y parece que Lamarck, bueno, primero que nada, propuso el lamarquismo. El lamarquismo era el antecesor del evolucionismo. Plantea que las especies aparecen espontáneamente, como presumiblemente por obra directa de Dios. Las especies y las formas de vida, sin importar flora o fauna, se crean espontáneamente. Pero a medida que el ambiente cambia, las especies luchan por adaptarse a ese ambiente y pasan las características que adquirieron luchando contra el ambiente a las futuras generaciones. Oh, Esa es la ya, teoría del uso y desuso, ¿no? ya entiendo. Eso sí, Pero está muy interesante, de hecho, ¿no? sí, se parecen, pero simplemente que Darwin le da una mejor explicación de dónde vienen las especies. Sí, está un poco raro, está como muy suelto, ¿no? Sí, Bueno, aquí monos, me aparecen monos, ¿no? Mono. No, es así, y eso la verdad confunde bastante, pero pues al Sí, deja parecer muchos huecos. ayudó Deja muchos a- huecos, pero... Pero está interesante. esperen. Es como si Explicarlos hubiera mejor. hubiera querido sanar ese conflicto entre cristianos y lo que lo de cristianos y Darwin, ateos. ¿no? O sea, Cristianos y ateos, literalmente. Las especies aparecieron por obra y gracia del Espíritu Santo, pero evolucionaron. Pero pues, y además, pues ahí en la misma guía dice que Darwin tenía miedo a publicar su libro su libro no me acuerdo cómo se llama. O sea, La evolución, el origen de las especies, creo que sí. el origen de las especies. Porque, pues, o sea, se sentía como si fuera a confesar un crimen o algo así. O sea, esa sociedad, o sea, O sea, iba a chocar con las ideas que actualmente habían ahí, porque Sí. más que todo en esa época estaban un poco más como arraigados, no tenían tanta información y a veces creían, cuando llegaba una nueva como opinión, siempre iba a chocar con otra que proponía otra cosa distinta. Que era más Tal vez poderosa. Por y por eso, eso tenía que miedo tenía a como que no lo más popularidad. aceptaran, sí, literal. que no lo aceptaran y tuviera mala... eso también tiene que ver con el Mala poder de las reputación. iglesias, ¿verdad? Que, o sea, no estoy Sí, la informado influencia. como para decir que las iglesias querían no tener ninguna otra opinión en contra porque puede que sabían que su teoría como tal de la religión no fundamentaría por completo lo que fue el origen. Entonces tenían miedo a más opiniones, ¿no? Para no quitarles ese poder que tenían y seguir comandando y seguir recibiendo dinero por parte, o sea, por lo del diezmo, ¿no? Digo yo. Las O sea, iglesias una querían- teoría loca ahí, pues, a ver qué tal. Bueno, pero pues... Digo que tenía miedo era porque era por la popularidad de opiniones, ya que la que él iba a soltar era buena y según entiendo era bastante revolucionaria y tal vez no tendría una buena como apoyo o acogimiento. un buen apoyo, sí, por ejemplo, porque las que ya estaban eran bastante populares y era como en esa época era como difícil incrustar una nueva opinión y que todos estuvieran de acuerdo, porque bueno, obviamente iba a chocar con otras. Pero bueno, en fin, lo que nos pedía el punto Bueno, literalmente era explicar la teoría de Lamarck. Ok. Entonces, pasemos al punto número 11. Y Es de Darwin, identifica básicamente lo que estamos hablando. Literal, sí. Espera, Es de Darwin. identifica y explica las teorías evolucionistas, o sea, los principios darwinistas. Los voy a leer. Ok. Dicen lo siguiente. Sí, por favor. Las especies no son independientes ni inmutables, sino que surgen las unas de las otras. Básicamente, evolucionismo. Nada mucho que opinar de ahí.
Listo, dice, todos los seres vivos descienden por evolución de un único ancestro común. Eso Esto puede es lo que diferencia al darwinismo del lamarckismo, porque Lamarck decía que todas las especies habían aparecido por, ¿cómo se llama? el Espíritu Santo. No, Que eran diferentes, espontáneamente, que aparición eran espontánea, diferentes eso, espontánea. unos de las otras, mientras que Darwin Sí, sí, sí. dice que todas Darwin provienen de una plantea- sola. Exacto. Listo. La evolución se produce a través de un proceso natural de descendencia con modificación. Lo que quiere decir, Que no tanto como el uso y desuso, sino las características que adquieren los padres que los benefician son transferidas a los hijos. pero- Nada más que decir, ya lo hemos dicho todo el día. Este largo proceso es impulsado principalmente por la llamada selección natural. También lo hemos dicho ya muchas veces. La selección natural es la supervivencia del más- organismo que esté más adaptado al entorno. Ujú. Listo. Y Este punto ya lo hicimos a lo largo de toda la vida. El 2 es de un cuadro, así que no lo podemos hacer. Ok, entonces creo que terminaríamos ya. sí, Algo que agregar. ¿Y conclusiones? Hi-Fi virtual. conclusiones. Conclusiones. Ya que Todas son las teorías están bien. Todas las teorías están bien Porque hasta no- que se compruebe lo contrario. Eres inocente hasta. Esa es mi conclusión. Mi conclusión es que es genial tener diversas teorías porque de ahí la gente incluso puede sacar nuevas Crear sus basándose en propias otras teorías. y pues es bastante, diría yo, como divertido para los científicos. Con eso se Ya. divierten, ¿no? Y que a pesar de que hemos evolucionado, somos parecidos Nueva teoría, papá. a los animales. El humano viene de la luna. No, pero sí, Refútamela. también esta guía nos sirvió para darnos cuenta que no somos tan distintos de los animales. Lo único que nos diferencia es hablar y otras cosas. Es la superioridad de nuestro lenguaje con respecto al de los otros animales. Conclusiones de Santiago Coronado. Sí, pues, ¿Ya me las quitaron? No mames. Nuestras conclusiones. no es- Pues en sí, Listo. el grupo, conclusiones sencillas. Sí, 3 simples conclusiones para una guía muy interesante. Me gustó, la verdad. del origen del hombre. Es un tema muy interesante. Entonces, terminaríamos por aquí. Vamos a hacer una despedida tipo YouTube. Entonces, muchas gracias por habernos puesto cuidado, profesor. Recuerda que esta guía va a estar subida a YouTube. Compartan, denle like y suscríbanse. Y nos vemos en otra tarea. Bueno, Y eso es todo. Chao. Adiós.